Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Sí, este camino, esta carretera, es la carretera 12, ¿no? Número 12. La número 12. Y en todo, cada cierta distancia tiene estos paraderos para que uno pueda ver, sacar fotos de los lugares más bonitos. Esta es una maravilla. Sí, miren las carreteras allá abajo se ven. Allá va bajando un auto. Este camino solamente se usaba en el verano, en el invierno no se usaba hasta que en 1935 hicieron este camino. Tuvieron que usar mucha dinamita y mucho trabajo, era casi prácticamente trabajo manual. Este se llama el Camino del Millón de Dólares, porque desde aquí al pueblito cercano costó en 1945 $1 millón. Tomó 4 años, se inauguró en 1949 y de esta manera se puede usar en invierno y en verano ahora. Pero antes solo se usaba en el verano, porque en el invierno no se podía. Aquí vinimos a conocer este museo que está como a 30 minutos de donde estamos nosotros en Escalante. Así que ahí le vamos a estar mostrando qué es lo que hay adentro y toda la información, pero se ve muy bonito. Aquí a la derecha también tiene un carrito de comida, así que la gente puede venir a comer y también a conocer el museo. No nos cobraron la entrada porque están en renovación, así que no le puedo decir cuánto cuesta o cuánto costaba. Ahí tienen toda la información y aquí tienen un lugar para comprar los recuerdos, los souvenirs. Ahí voy a comprar un sticker porque antes coleccionaba los imanes, pero si nos vamos a ir a viajar no voy a tener espacio. Así que decidí comprar stickers solamente. Hermoso. Aquí hay para los niños. Oh, estas están hechas a mano. Estas son muñequitas navajo. Todas estas revistas son gratis, así que encontré esta que está en alemán y en italiano, también hay en chino, en inglés y también encontré este en español. Así que voy a sacar algunos porque son bien interesantes
y son gratis. Por ejemplo, este que tiene que ver con las carreteras de Utah y de los parques nacionales, así que son bien interesantes y nos servirían en el futuro. Gracias Utah por darnos todo esto gratis. El museo también hay que visitarlo por la parte de atrás, donde tiene también estas casitas, así que también es bonito venir aquí atrás y visitar esta parte. La casita que está ahí está demostrando cómo ellos vivían, y nosotros habíamos ido a Mesa Verde y también a esa gente, esa tribu le llamaban pueblo, y aquí también es la misma gente, pero así es como eran las casitas, como ellos las iban poniendo, y en el centro era como hacían el fuego mayor. Aquí hay todavía la muestra de cómo eran, y se han encontrado todavía, hay restos de pocillos, de cerámica, de lo que ellos usaban, huesos también, cómo era que ellos vivían en diferentes casitas, dormitorios o piezas podríamos decir. Terminaban haciendo como un círculo, porque en el fondo igual en el centro había como una especie de plaza. Acá en todos los cuartos hay, donde en el centro, hay lugares donde ellos hacían fuego. Entonces era generalmente donde ellos pasaban la mayor cantidad del tiempo, como grupo, como familia, vivían todos juntos. Donde no hay fuego es donde ellos usaban como almacenes, storage, o lugares así donde ellos no iban muy seguido. Pero si se fijan, en casi todos los lugares hay fuego, era donde ellos convivían. Los cuartos largos aquí son donde ellos se juntaban, porque tienen un fire pit, ahí tienen para hacer fuego. Chimenea. Y acá donde no había nada era donde ellos guardaban los alimentos y todo eso. Sí, y en los más grandes donde ellos se juntaban, y ahí está el que está bajo tierra. Claro. Que subían y bajaban con la escalera. Pero si se fijan, en todos los pueblos había una plaza. Sigue la plaza es igual en todos lados. Ok, esta especie de casita la hacían bajo tierra, o sea, si se fijan ahí está la piecita, pero aquí en esta parte había una escalera. Entonces yo pienso que eso era para mantener también la comida, todo en el invierno y protegerse de los animales. Así que aquí hay un ejemplo de cómo era, ¿ven? Y en el medio hacían el fuego y dejaban la abertura en el medio. En el medio quedaba claro. De manera el humo salía derecho hacia arriba. Salía el humo y ellos salían y entraban también. Era una manera. Pero todo esto estaba cubierto y las ramitas. El techo estaba hecho de esos palitos que con barro. Con barro, claro, para proteger.
El barro siempre ha sido un Era lo sistema primero que que encontraban para proteger del frío, de todo, del calor. Así como hay un lugar afuera en el patio para mirar y conocer cómo vivían, aquí adentro también hay un museo. Y aquí afuera tiene un lugarcito para que las personas compren comida o traigan su comida. Ahí está el lugar, así que pueden venir. No dura mucho, el lugar no es tan grande, pero si pasan por aquí pueden visitarlo. Aquí estaba mirando qué era lo que vendían y se llama navajo taco, que es una especie de tortilla o... Les voy a dar como el ejemplo para la gente que vive en Sudamérica. Para los chilenos podría ser una sopaipilla, para los argentinos una torta frita, como un scone aquí en Estados Unidos, pero es una masa frita y aquí la venden con carne arriba, con lechuga, con diferentes cosas y también a veces la venden dulce. Así que ya nos vamos ya terminamos el paseo, así que igual les quiero dar las gracias por ver este video y espero les guste y que disfruten de lugares tan lindos que tiene Estados Unidos y especialmente Utah. Así que ahí ya nos vamos. Aquí en el camino hay una gasolinera, pero también tienen un lugar para comer. Ahí tienen los baños, está la puerta abierta. Así que ahí hay tacos. Y aquí nos está apuntando dónde ir a sentarnos, porque ahí hay sombrita. Así que aquí vamos a sentarnos. Yo no pedí comida porque yo ya había tomado desayuno, pero mi esposo pidió, porque aquí venden taquitos. Así que en este carrito están vendiendo los tacos y yo pedí un helado que dice que es
no es de crema, así que ahí lo voy a probar. Miren qué lindo lugar. El meat era como local. Sí, dijo que la carne era de aquí, era local, así que ahí es de cada carne, ¿no? De pollo, de puerco y de carne asada también. Se ven deliciosos. Ahí lo vamos a probar. El helado dice que es de passion fruit en inglés, pero en español es fruta de la pasión o algo así. Sí, fruta Que de es la tropical. Así que ahí lo voy a probar. Hay mucho viento, por eso hago así para cuidar el vaso. Pero está hermoso el lugar y está muy fresquito.